Buenas, hermanos, qué gusto verles otra vez, de verdad. Estudiando la palabra de Dios. Iniciamos con el libro de Ageo y yo quiero que continuemos con ese mismo libro. Sí, es cierto, hablamos de Zorobabel, un poquito de la historia del libro y todo eso, pero quiero que le demos ahorita un enfoque un poquito diferente. Quiero que hablemos con respecto a la obediencia a la palabra de Dios, a andar en la ley de Dios. Ese es el enfoque que quiero darle ahorita. Ya conocimos un poco sobre la historia de Zorobabel, Ageo, en qué momento se llevó a cabo el libro, cómo se escribió, lo que estaba sucediendo alrededor. Pero yo quiero que esto lo llevemos a nuestra vida práctica. La Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomio, ustedes recordarán en el Deuteronomio capítulo 28, cuando habla de las bendiciones y de las maldiciones. De las bendiciones por seguir a Dios, de las bendiciones por obedecer su palabra, pero también de las maldiciones por alejarse de Dios, por alejarse de la palabra de Dios. Y aquí en Ageo encontramos algo muy interesante. Vamos a ver si ustedes lo recuerdan. Versículo 6 del capítulo 1. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Ups, qué duro, qué duro. Ya no había fruto de la tierra. La gente, por más que se esforzaba, no estaba satisfecha, no lograban sus cometidos. No salían adelante, por más que luchaban, por más que se esforzaban. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos sentimos así? Estamos en el corre y corre, 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 corre de la vida hoy en día, corremos del trabajo, el estudio, corremos a diferentes cosas, que los hijos, diferentes cosas. Siempre andamos corriendo y no estamos satisfechos con lo que tenemos. Tal vez no solamente hablando de cosas materiales, pero tal vez de cosas emocionales o de cosas espirituales. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que pasamos todo el día corre, 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 corre y al llegar la noche cansados, exhaustos, nos acordamos, uy, no leí la Biblia, hoy no hice mi devocional, ay Dios, qué cansado. Y tal vez cogemos la Biblia para empezar a leerla y ¡ay, qué sueño! Y la ponemos a un lado y nos dormimos. O tal vez corre, 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 corre y nos distanciamos emocionalmente de nuestra esposa, de nuestros hijos, de los seres queridos, porque pasamos corriendo todo el día. En Ageo encontramos que parte de esas maldiciones que estaban escritas desde Deuteronomio se cumplieron. La gente ya había regresado del cautiverio. Intentaban sembrar la tierra, no había fruto. Uy, ¿cuándo va a llover? No llovía, no había agua. Todo era diferente, todo era difícil. ¿Por qué? Porque habían dejado a Dios de lado. Porque ya Dios no era lo más importante. Ahora tenemos una enorme oportunidad nosotros. Una oportunidad donde podemos volver a las bendiciones que estaban descritas en Deuteronomio 28. Podemos volver. Pero ¿qué fue lo que hizo Zorobabel? Zorobabel escuchó y actuó. Y tal vez cuando usted lee su Biblia, usted dice, uy, pero ¿cómo puedo sacarle más provecho a la palabra de Dios? ¿Cómo puedo aprender más? ¿Cómo puedo disfrutar más
Porque a veces podemos leer un capítulo y ya. ¿Qué nos quedó? Nada. Bueno, no hubo mucho tiempo, leímos 10 capítulos o 10 versículos, mejor dicho, y no nos queda nada. O tal vez con tiempo empezamos a leer y leer y leer y leer y leer y leer y al final no nos queda nada. En Ageo encontramos el secreto, uno de los principales secretos para poder atesorar y aprovechar la palabra de Dios. Y eso se encuentra en el versículo 5. El versículo dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien. Meditad bien. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Versículo 2. Capítulo 2, perdón, versículo 15. Dice la palabra de Dios: ahora pues, meditad en vuestro corazón. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón. Si yo le preguntara a usted, ¿cuánto tiempo medita usted en la palabra de Dios? No, ojo, no cuánto la lee, cuánto medita usted en la palabra de Dios. Y esta es quizás la parte un poco más difícil de los devocionales. Qué fácil es cuando yo hago un devocional y cojo un salmo y me lo leo completo, o cojo el proverbio del día y me lo leo completo, y me levanto y me voy, o cierro la Biblia y me acuesto. Pero cuando hablamos de meditar, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué quiere hablarnos a nosotros? Cuando Zorobabel escuchó y meditó en la palabra de Dios, él pudo actuar, pudo ejecutar lo que Dios le pedía y levantar un avivamiento en el pueblo. ¿Cuánto tiempo medita usted en la palabra de Dios? ¿Cuánto de su tiempo usted invierte a meditar en la palabra de Dios? Yo les pedí, lea el libro de Ageo, son 2 capítulos. Duramos aproximadamente ni 10 minutos leyéndolo. Pero ¿qué ha aprendido usted? ¿Qué ha podido meditar de este pasaje? Todo el pueblo se enfocó en reconstruir el templo de Dios, reconstruir su relación con Dios, reconstruir su parte espiritual. Pero para eso necesitaban meditar en la palabra de Dios. Para yo obedecer la palabra de Dios, debo meditar en su palabra, meditar en sus testimonios. Salmos 119, el capítulo dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios, nos insta constantemente a meditar. Entre sus líneas está entrelazado la meditación en la palabra de Dios, el escucharla, aprenderla, memorizarla, pero también meditar en la palabra de Dios, que esa es la clave para ser obedientes. Hermanos, que Dios les bendiga, que aprovechemos el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Oremos. Dios, muchas gracias de verdad por su palabra. Dios, a veces la hemos leído y leído y leído, Dios, pero ayúdenos a meditar en ella, a sacar el tiempo, Dios, necesario cuando hagamos nuestros devocionales para meditar en su palabra, y no solamente leer, sino meditar en su palabra. Dios, gracias por el ejemplo del libro de Ageo. Un pueblo, Dios, que venía de la cautividad, un pueblo que no conocía muchas cosas, que estaban aprendiendo muchas cosas. Tú les dijiste, mediten, mediten, mediten. Que meditemos, Dios, en su palabra, que meditemos en nuestro actuar, en cómo estamos nosotros comportándonos ante lo que usted nos dice y nos enseña en su palabra, y que podamos actuar. Dios, gracias por su palabra, y ayúdenos, Dios, de verdad a atesorarla en el corazón. En el nombre de Jesús nuestro Salvador le pido esto. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta luego.